Sucedió en las elecciones en Brasil. Lo tenemos en línea a Pedro Brieger, que es periodista en C5N y director de Info Nodal. Pedro, muy buenos días. Acá Delfina y Julián te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Delfina? Un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Estás ahí por Brasil, ¿no? Estoy en San Pablo, sí, efectivamente, el día después de esta mega elección. ¿Y cuál es la sensación en la calle? ¿Había más expectativas por un voto más favorable a Lula o esto se veía venir? Yo creo que hay una sensación misturada, como dicen acá, mezclada Sí. de alegría y decepción. Alegría porque el resultado es fenomenal. Si tenemos en cuenta la historia de persecución a Lula, al PT, que estuvo preso, que estuvo proscrito en la elección del 2018, que el PT tuvo una votación muy baja justamente en 2018 por la proscripción de su propio líder político, porque tenían del juicio político a Dilma Rousseff y recuperó casi 30 millones de votos. Y por otra parte, la decepción porque tenía la Ujú. expectativa de ganar en primera vuelta, Sí. la gente alentada por las encuestas que daban la posibilidad de ganar en primera vuelta. Ujú. A ver, está muy cerca, Claro. estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta. No creo que los votos que terminen de contarse del exterior, en algún lugar, le permitan ese triunfo. Ya lo dan por descartado con el 99,9% de los votos escrutados, Ujú. analizados, pero realmente estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta. Y la escuchábamos ya a Simón Tebet, quien salió en cuarto lugar con un 4% de los votos, que va a dar su apoyo a Lula. Sin embargo, bueno, con esos 4% de los votos podría haber ganado en primera vuelta, ¿no, Lula? Sí, salió tercera ella. Sí. Ella logró sobrepasar a Ciro Gómez, que Ujú. se venía con intención de voto del 7%, y ahí es donde me parece que funcionó el voto útil. Si Claro. es que nos atenemos a los datos que daban las encuestas, Ajá. que le daban a Ciro Gómez 7%, 6, 7 y ahora sacó 3. Pero es verdad que entre Ciro Gómez y Michel Temet tienen 6% de los votos, un poquito más del 6% de Ujú. los votos no se trasladan directamente, una Claro. segunda vuelta es otra elección, pero es verdad que hay 6 millones de votos de diferencia a favor de Lula, está muy cerquita de lograr el 50%, veo difícil que Bolsonaro gane, pero tiene el aparato del Estado, Ujú. no hay que subestimarlo, ha logrado construir un movimiento político muy fuerte, una persona que hace 6 años atrás era absolutamente marginal en la política brasileña. Pedro, Julián te saluda. Ahondando un poco en esa idea, ¿cómo ves el reflejo de las elecciones por fuera de la ejecutiva en el Congreso y en el Senado brasileño? ¿Cómo es el panorama ahora que con este emergente que es el bolsonarismo? Y justamente hay un crecimiento de los partidos de derecha. Si ya tenían mucha fuerza, ahora tienen más todavía. Esto se ve también en el estado de Sao Paulo, el más importante del país, que tiene casi la población de la Argentina. En la Asamblea Legislativa del estado de Sao Paulo, la derecha ha crecido, el partido de Bolsonaro ha Ujú. crecido, con incluso personajes que llevan el apellido Bolsonaro, y en algunas regiones personas vinculadas directamente a Bolsonaro, que tuvieron cargos ministeriales, han hecho excelente votación, lo que te refleja el cambio que ha habido en Brasil en los últimos años, pero no hay que olvidar nunca la persecución sistemática Claro. en contra del Partido de los Trabajadores. No hay que olvidarse de eso, muy importante para remarcar el tema del contexto, porque hay que señalar los 8 años de desgaste, el desgaste de la primera presidencia Dilma Rousseff, Ujú. después Dilma Rousseff es derrocada, la agresión y demonización sistemática de los grandes medios de comunicación en contra de Lula, en contra del PT, porque haber estado vinculado a escándalos de corrupción, que muchos de ellos eran reales, obviamente Dilma Rousseff o de Lula, pero eran reales los escándalos de corrupción vinculados al PT, y a pesar de esto, aparece como primera fuerza política, y Ujú. Lula como la persona, me parece, central de la política brasileña de los últimos 50 años. El balotaje es el próximo 30 de octubre. Estamos hablando con Pedro Brieger, Correcto. periodista, y la pregunta es,
cómo se milita con estos niveles de violencia y de apoyo también a Bolsonaro en la calle, ¿no? Los militantes, quienes muestran su apoyo por Lula da Silva, los he escuchado aquí en Buenos Aires preocupados por su propia vida también a la hora de salir a militar. ¿Es así? ¿Los niveles de violencia que hay con esta polarización se consolidan? A ver, ¿hay polarización? Sí. ¿Hay violencia? Sí, pero también estamos hablando de un país extremadamente violento, ¿eh? Esto también hay que tomarlo en cuenta. No es nueva la violencia en este país. La violencia en general, digo. A ver, para que la gente que nos está escuchando pueda tener una cierta noción de lo que yo hablo. En muchísimas ciudades, los coches a la noche no paran en el semáforo porque están rojos, porque te pueden robar. Claro. Y esto es algo que se da en ciudades importantes y en los centros de las ciudades. No te hablo de los barrios periféricos, alejados del centro. Vos llegás a cualquier ciudad brasileña y te insisten muchísimo en el tema del cuidado. ¿Podés decir que pasa en otros lugares de América Latina? Sí, es verdad. Pero acá hay altísimos niveles de violencia que se reflejaron también este último tiempo en la campaña política. De todas maneras hay que decir que no hubo muchos hechos de violencia este fin de semana, yo por lo menos no los vi reflejados. Ahora, ¿cómo se va a dar esta segunda vuelta frente a la posibilidad de que pierda, ahora sí concretamente Bolsonaro? Es una pregunta abierta. Pedro, ¿cuál es la situación en la cual Bolsonaro hoy se manifestará en relación a esta segunda vuelta? Él ha dicho muchas veces que duda de los resultados. Ahora que llega el balotaje a esa instancia, en primera instancia habrá debate, me imagino, y luego habrá resultados. ¿Cómo crees que va a encarar ese resultado el actual presidente de Brasil? Mira, por lo menos no dijo que hubo fraude este fin de semana. Yo por lo menos no escuché decir que hubiera habido fraude. Recordemos que él dijo que si no ganaba por el 60% de los votos iba a haber fraude. Lo que pasa es que Bolsonaro es una máquina de tirar frases que muchas veces más apuntan a consolidar a su electorado que a decir algo real y concreto. Porque si él dijo que si no ganaban con el 60% de los votos y porque había fraude, y obviamente no ganó por el 60% de los votos, lo que tendría que haber hecho ayer en la noche y hoy es salir fuertemente como presidente de la República a decir que hubo fraude, que no creen en este Tribunal Supremo Electoral, que las máquinas no funcionan. Sin embargo, no salió a decir eso. Por eso muchas veces las declaraciones públicas de Bolsonaro me parece que apuntan más a la militancia, generar un sentido común de que no puede perder más allá de lo concreto. Pero es una nueva elección, por lo tanto faltan 28 días, es mucho tiempo. Sí. Recordemos que hay sistemas electorales en países donde la segunda vuelta se da a las 2 semanas, hay algunos se da después de 2 meses, pero es mucho tiempo, 28 días, hay que ver cómo se recompone también Lula. Claro. Y hay que ver qué jugadas sucias puede hacer Bolsonaro desde el poder del Estado para manchar más la reputación de Lula, que no sería de extrañar que lo hiciera. Un desafío para Lula llegar al 30 de octubre y después también, suponiendo que vaya a ganar, un poco lo decía Julián antes, gobernar, ¿no? Con la mitad de la población queriendo a un Bolsonaro también. Sí, efectivamente. Hay 3 elementos. Primero, ganar, como bien señalaban ustedes. Después ver cómo se gobierna con un Congreso en minoría, cuando tu fuerza minoritaria. Pero esto no es nuevo para el PT, ¿eh? El PT cuando ganó por primera vez en el año 2002, había ganado apenas, creo que 3 gobernaciones, y era, creo, la primera fuerza en el Congreso, no lo recuerdo ahora de memoria, habría que buscar los datos, era la primera fuerza, era la primera minoría, pero estaba lejos de poder consolidar una mayoría propia. El PT creo que nunca tuvo mayoría propia, lo que te dificulta para gobernar, sí, pero bueno, no nos adelantemos, ¿no? Hablemos en todo caso el 30 a la noche o el 31 para ver qué es lo que pasó. Sí, total. Y también decías que estás en Sao Paulo y ahí también hubo elecciones a gobernador y el PT llevaba de candidato a Fernando Haddad.
nos contás que... Sí, muchas de las encuestas lo daban en primer lugar. Sí. Y la pregunta era quién iba a pasar a segundo lugar, si el candidato Bolsonaro o un candidato más de derecha potable, entre comillas. Y gran parte de las encuestas daban eso, y sin embargo el candidato de Bolsonaro está cerca de ganar, porque estuvo cerca de ganar en primera vuelta, y ahora salió segundo y lejos. El problema de las encuestas, Delfina, lo conocemos en todo el mundo, te inducen a pensar, te marcan una tendencia de voto en muchos casos, y te marcan una tendencia de análisis, y muchas veces no son acertados. Y el problema es que las dirigencias políticas a veces hacen sus propios análisis y su militancia partidaria en base a las encuestas. Lo que antes se hacía en el territorio, lo que históricamente se decía que el partido hace en el territorio, cada vez más lo hace en base a las encuestas. Se lo dan a encuestadoras partidarias, afines o no. Entonces, cuando te aparece en una encuesta cuál es la principal preocupación de la población, y te dicen la economía. Entonces, desde la política corren hacia eso. Pero dentro de 2 meses te aparece otra encuesta que dice el principal problema es la inseguridad. Y todo el mundo corre detrás de eso. Sí, yo te agrego a que me parece que muchas decisiones se están tomando mirando el hilo de Instagram o de Twitter y viendo los likes, en lugar de también hablar con la gente, ¿no? Entre las encuestas y las redes sociales estamos un poquito distorsionados a la hora de tomar decisiones, ¿no? Sí, seguimos mirando las redes sociales que marcan una tendencia en algo, es real, pero todavía creo que, no soy un estudioso del tema, ustedes me corregirán, pero creo que la mayoría de las personas en la Argentina, por ejemplo, no están en las redes sociales, o están en una y no están en otra, y no marcan sus vidas según las redes sociales. Y yo también miro a la noche Twitter para divertirme con alguien que pone escenas de los perritos muy lindas, que tiene 1 millón de seguidores, o miro otras cosas, y alguna de las personas que nos está escuchando seguramente dirá, a mí me divierte TikTok, pero claro, se mete la política por TikTok, por Twitter, por Facebook, por las 1001 aplicaciones que hay, depende del país. Hay países donde Facebook es más importante que TikTok, en otras es Twitter, pero son microclimas que, como decía Delfina, influyen mucho en quienes toman decisiones políticas, que son llevadas ideológicamente en contra de lo que muchas veces plantean desde la política. Claro. Es muy interesante lo que planteas, Pedro, en relación a la sociología y el comportamiento de lo que, relacionado a lo que último que vos bien decías, y las enunciaciones que hace Jair Bolsonaro, de cómo la sociología de su militancia, cómo cala o cómo acierta su discurso en relación a su electorado. ¿Vos creés que también eso se deja un poco de lado y se cree que, como bien decías vos, que Bolsonaro dice muchas cosas, se lo toma a veces como delirante, pero en realidad está marcando una estrategia hacia su electorado y concentrando, y a los fines vemos sus frutos, ¿no? Sí, la verdad no tengo la respuesta. Yo suelo dar un ejemplo que para mí es muy gráfico. En Estados Unidos, a Barack Obama lo denunciaban por no ser estadounidense. Y Barack Obama, frente a esa campaña, tuvo que mostrar su partida de nacimiento. Hasta el día de hoy hay un porcentaje importante de la sociedad estadounidense que cree que Barack Obama no nació en Estados Unidos, de la misma manera que algunos personajes mediáticos en la Argentina pedían a gritos que Cristina Fernández mostrara el título de abogada. ¿Cuánto incide eso en la política? ¿Cuánto incide? No lo sé, pero ayuda a demonizar. Claro. Entonces, con Barack Obama pasó eso, no solamente por el hecho de cuestionar su nacimiento en los Estados Unidos, sino que decían que era musulmán. Y eso fue antes de la llegada de Trump. Entonces, estas cosas calan hondo en la población, te van generando climas, y de tanto decir la chorra, se afanaron un PBI, etcétera, etcétera, eso termina calando y se termina reproduciendo. Cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que no se afanaron un PBI. Tampoco saben cuánto es un PBI, y muchas ni siquiera saben qué es un PBI. Pero no importa, se afanaron un PBI. Y esto cala hondo, porque es de una magnitud, a la mierda, se afanaron un PBI, es de una magnitud descomunal
Así que lo que tienen que haber robado es impresionante. Y bueno, cuestionar la nacionalidad de Barack Obama es algo que cala muy hondo en Estados Unidos, un país donde ves la bandera estadounidense por todos lados y donde el patriotismo es tan fuerte. Claro. Y de repente te dicen, no, ese negro no nació en Estados Unidos. La semana pasada también hablábamos de las elecciones en Italia, preocupados por el resultado de Meloni, y está claro que si queremos, y antes de hablar con vos estábamos hablando de Argentina en 1985, ¿no? Y me parece que la reflexión que va sedimentando en estas charlas es, miren, para cuidar la democracia hay que también cuidar justamente qué se dice, cómo se dice y cómo todos los actores reproducen o no. Y esta lucha contra la desinformación y la posverdad, bueno, debería ser algo que lo tomemos más en serio. Que no es solamente libertad de expresión y punto, sino el compromiso para no reproducir mentiras y tener una democracia más sana, ¿no? Claramente en la globalización y los niveles de información requieren otro tipo de compromiso para nuestra democracia. Es que, Delfina, lo que vos decís son palabras muy bonitas, que yo, por supuesto, suscribo, y que muchos colegas en la Argentina deberían mirar el caso brasileño. Uh-huh. A Lula se lo demonizó de tal manera y se pensaba que iba a ser derrotado el PT una vez que se sacó de la carrera a Dilma Rousseff. Efectivamente sucedió. Lo que gran parte del periodismo brasileño no pensaba es que iba a llegar este monstruo. Claro. Que se les iba de la mano. Pensaban que iba a venir alguien de centro derecha, potable, que iba a poner orden, tranquilidad. Ahora les apareció alguien homofóbico, machista, que desprecia a las mujeres, que desprecia a las periodistas mujeres, hasta tal punto que un sector del periodismo, aterrado frente a esto, comenzó a darse vuelta y a salir en contra de Bolsonaro, porque Bolsonaro los atacó también a ellos. A ver, es claro. Bien concreto, para que la gente los entienda y que no quede en abstracto. Este personaje al que alentaron para que derrotara al partido de los trabajadores, empezó a tener esas expresiones racistas, homofóbicas, en contra de los homosexuales, algo que gran parte del periodismo es más abierto, puede ser de derecha, pero con una mentalidad más abierta. Sí. Hoy hay muchos políticos y políticas de derecha en el mundo, incluso en América Latina, que abiertamente son homosexuales y que no tienen esa postura conservadora, reaccionaria de hace 50 años atrás, que representa un Bolsonaro en Brasil. Y dijeron, pero momento, a ver, este tipo está tirando contra nuestro. No pensábamos que iba a llegar esto. Y si vos mirás el espejo de Brasil en la Argentina, hoy te encontrás colegas demonizando permanentemente al kirchnerismo de tal manera que están beneficiando a Milei. Sí. Que creen tal vez que va a ganar Macri, que va a ganar un Larreta, que va a ganar una postura de derecha, pero una postura de derecha más abierta, que justamente no tiene estas posturas de confrontación con, por ejemplo, las parejas homosexuales. Pero son caldo de cultivo de Milei, no se dan cuenta. Miren el espejo de Brasil, están jugando para Milei. Clarísimo tu mensaje, Pedro, te agradecemos por esta comunicación y te deseamos un buen retorno también a la Argentina. Gracias, un gusto hablar con ustedes como siempre. Muchísimas gracias. Pasaba por Esto No Es Joda Pedro Brieger, periodista de C5N, director de Infonodal desde Sao Paulo, hablando de las elecciones brasileras.